Deuda, mi gente, hashtag Glover. Nosotros estamos en la Zona Geek con una invitada de lujo. Ella se llama Nati Peso y ella es psicóloga. También estamos por acá con Edgar. Él es terapeuta físico, ambos con experiencias en temas de accesibilidad y grandes fanáticos de los videojuegos y muchos otros hobbies, por supuesto, porque ustedes saben que la Zona Geek se trata de esto, de videojuegos. Es por eso que hoy queremos saber, chicos, bienvenidos a hashtag. ¿Cómo se sienten de estar aquí con nosotros? Contento. En la Zona Geek, sobre todo. Súper contento y más por eso. Exacto. Son fanáticos de gamer, de videojuegos y todo esto. Pero mi pregunta es, muchas personas en casa se preguntan o quieren saber acerca de el gamer inclusivo. Bueno, básicamente es una propuesta a nivel mundial. La idea de esta propuesta es que todas las personas del mundo tengan acceso a los videojuegos, no importa en qué parte del mundo estés o si tengas algún tipo de limitación o discapacidad. Y nosotros lo que estamos haciendo es dar a conocer este movimiento y obviamente como fanáticos y amantes de los videojuegos somos parte del movimiento. Y lo principal, darlo a conocer a todas las personas, principalmente en nuestro país ahora mismo. Claro que sí, porque esto es muy importante. Hay muchos chicos con discapacidad que se quisieran jugar y no pueden, y de verdad que los felicito porque esto es un gran paso que están dando. Y yo sé que tienen mucho por delante y mucho por darse a conocer con estos chicos. A ver, por acá, ¿por qué se une el gaming con la discapacidad? ¿Por qué crean esta unión y crean esto para promoverlo? Claro, lo que yo siempre digo es que imagínate que tú eres una persona que amas los videojuegos, pero no puedes jugarlo porque tu cuerpo funciona diferente. Es decir, porque tienes una discapacidad. Pero hay que tener en cuenta que para todos estos hobbies y para el mundo de los videojuegos realmente no existe un requisito para querer jugar. Y lo único que se interpone en nuestro camino es el desconocimiento de que existen adaptaciones y opciones de accesibilidad que se adaptan a todo tipo de discapacidades. Entonces, en este caso, unir gaming y discapacidad es una cosa normal y tendría que verse como algo normal, porque todos tenemos los mismos gustos. No porque eres una persona con discapacidad significa que no te va a gustar jugar videojuegos. Exacto, y es por eso que me comentabas de que el Instagram de ustedes es Cosas de Geek. Cosas de Geek, no gamer inclusivos. Que escogieron este nombre porque ahí van a tocar varios temas, no solamente de personas con discapacidad que juegan, sino es que quieren hablar de todo un poco. Cuéntame un poquito, estas redes sociales acaban de iniciar. Sí, lo que queremos mostrar es realmente, como fanáticos de todo tipo de hobbies, lo que nos gusta hacer. Nos gusta jugar juegos de mesa, nos gusta jugar videojuegos, nos gusta asistir a todo este tipo de eventos que tienen que ver con todo lo que es geeks. Y sobre todo que la gente entienda que somos fanáticos y vamos a ser fanáticos no importa que tengamos algún tipo de discapacidad, tenemos la curiosidad de jugar, de compartir eso con nuestras familias y que entiendan que no es una limitación, no es una limitante el acceder a los videojuegos, al contrario, tiene que ser un hobby que una a las personas y la idea es hacerlo accesible a todos, ¿no? Excelente. ¿Desde cuándo es esta fusión de Edgar y Natalie, terapeuta físico, y Natalie, psicóloga? ¿Desde cuándo se unen para promover este tipo de videojuegos y eso? Sé que tienen una pasión desde hace mucho tiempo, pero ¿cómo fue esa unión? Bueno, ahí ya yo tengo bastante tiempo, creo que 16 años más o menos de ser terapeuta físico, y sí había atendido varios pacientes que tenían esa iniciativa de querer jugar, y bueno, ahí uno los ayuda en lo que pueda, ¿no? Claro. Gracias a Dios la tecnología ha hecho que eso ahora sea más fácil. A Natalie yo la tengo de conocer hace muchísimos años, hace más de 10 años. ¿En serio? Y desde la primera vez que la conocí, uno de los temas que siempre teníamos entre nosotros era hablar de videojuegos, hablar de nuestros hobbies, y coincidían muchas cosas. Pero creo que Natalie les puede hablar un poquito más, porque al principio yo intenté convencerla de que se metiera y era difícil para ella aceptar un poquito de repente que podía ser algo no tan fácil al inicio, pero creo que después le agarró ahí un poquito de ánimo al asunto. Claro, lo primero que tienen que saber que Edgar, ante todo, es mi amigo, y desde siempre hemos compartido nuestro amor por los hobbies, y siempre los temas de conversación giraban a diferentes tipos de hobbies, ya sea juegos de mesa, pero cuando venía el tema de los videojuegos, yo como que siempre le hablaba como si fuera algo lejano, como que sí, mira que a mí me gustaba jugar videojuegos, pero desde que me pasó lo de la operación y que en esta condición, bueno, la verdad es que yo no he vuelto a jugar.
Chévere, la verdad es que te felicito, Natalie, por haber tomado esa decisión y esa fuerza de que yo puedo. Así es que queremos ver un poquito de lo que tú haces. Claro que sí. Todavía no estamos preparados, pero esto es para que el público se quede ahí pendiente porque todos queremos verte jugar. A ver, cuéntame qué consola es la que tienes en casa y cuál es la que más birreas. Ok, yo empecé jugando con PS4, PlayStation 4. Fue la primera consola que probé, pero la probé porque sabía que los juegos de PS4 tenían muchísimas más opciones de accesibilidad. Y por eso que empecé jugando con PlayStation. Pero hoy en día también juego Nintendo Switch. Y me gusta jugarlo porque creo que Nintendo te permite compartir con más personas, con mi familia, con mis amigos. Y podemos jugar juegos que son más simples y En equipo. No, y aparte de que ahora, gracias a Dios, la tecnología ha hecho que se tenga acceso a todas las consolas, que de repente no sea limitada a un solo tipo de consolas, y los controles propiamente dichos son accesibles para cualquier tipo de discapacidad. Incluso, digo, hay que pensar que tarde o temprano nosotros mismos podemos llegar a tener, ya sea por cosas de la edad, en algún momento algún tipo de problema visual o otro tipo de dificultad con nuestro ambiente. Entonces es importante que todo esto se haya estado haciendo. Aquí en Panamá hay otros chicos que tienen o practican este tipo de videojuegos, así como Natalie. Sí, claro. Sin embargo, por decirlo así, el Quad Stick, que es el control que utiliza Natalie, igual el controller Quad Stick, ese es el nombre, el control que sacó Xbox, que también se puede utilizar con PlayStation, con Nintendo Switch. Esto viene a salir, el Quad Stick, desde el 2016. Y el control inclusivo que utiliza el Xbox, que es compatible también con PC, con PlayStation, con Switch, viene a salir hace un año, quizás. Antes teníamos que hacer de todo un poco, ¿no? Para poder adaptar los controles a las necesidades de las personas, pero gracias a Dios, al salir este tipo de controles, ya ahora la tecnología nos facilita lo que antes hacíamos, como quien dice, con palos y con uñas. Las garras, sí, exacto. Con las uñas. Exacto. Antes con las uñas, como me cuentas, ¿cómo era el tipo de método que usaban? Bueno, creatividad humana. Dependiendo de cuáles eran tus capacidades, se hacían adecuaciones a los controles, ¿no? Hay gente que Ustedes mismos los creaban. Sí, claro. Y hay mucha gente, si buscas por lo menos en internet, en las redes, vas a encontrar un montón de jugadores que se ingeniaron de cualquier manera, pegándole palitos a los botoncitos de los controles, haciendo cosas que son súper creativas, pero que la idea era que su limitación no dificultara que ellos tuvieran acceso a esto. Claro. Gracias a Dios, las grandes compañías se han hecho entonces ahora eco de este movimiento y han hecho todo tipo de cosas, desde sacar los controles, que es la parte del hardware, hasta ahora adaptar los mismos juegos con un menú de accesibilidad. Todas las cosas de accesibilidad puestas en un solo menú, y la mayoría de los juegos ahora están sacando ese tipo de menú dentro del juego, que eso es súper importante, un paso grande. Tengo una consulta aquí. Este control se mueve con la boca y también con el tiene que soplar también. Sí, correcto. Wow. La dificultad ahí, aunque uno lo vea al principio algo difícil. Sí, se ve difícil. No, mira que no. Depende del juego. Sí, depende mucho también de la propia configuración, porque eso es lo bueno. Cada persona lo puede configurar a sus necesidades y cada persona lo puede configurar como le sea más fácil. Yo configuro mi control magia. dependiendo de cada juego. Yo configuro un diferente configuración de control, diferente perfil para cada juego. Entonces me permite a mí adaptarme a mis necesidades y a mis capacidades. Wow, la verdad y si ves, Natalie está hablando y está jugando al mismo tiempo. Exacto, es una crack, ya Sí, está. no. No, y aunque no parezca, de realmente, o sea, desde que nosotros empezamos a jugar, Natalie tenía como una semana, y el hecho de que uno se meta en el juego, ya los 2-3 días ya me estaba ganando en Mario Kart. Ay, ya la Te vi. gano siempre. ¿no? Pero, ok, hay muchas personas que quizás estén viendo el programa y quieren saber dónde adquirir este tipo de controles, o saber si ustedes van a crecer y van a llevar este tipo de cosas para que los chicos también se incluyan. Claro, la idea ahorita principal es dar a conocer que esto existe. O sea, eso es lo Exacto. importante, porque realmente el problema principal es que mucha gente no conoce que esto existe. Entonces, dar a conocer que esto existe
y a partir de ahí entonces conocer las necesidades ampliar, de cada claro, uno. ampliar hasta dónde podemos llegar, ¿no? Si conseguimos apoyo, estos tipos de la idea de que mucha gente conozca de esto también es que a la gente, al estar buscándolo y consumirlo, puedan bajar un tanto el precio también de cómo acceder a estos controles, cómo acceder a las consolas. Y bueno, la idea es esa, primero dar a conocer, ahí estamos haciendo lo del canal de YouTube, también para que se metan a ver los tutoriales. ¿Cuál es el canal de YouTube para que todos se suscriban de una? Iguales a Cosas de Geek. Cosas de Geek, igual en Instagram, en YouTube y en Twitter también. También en Twitter también. Oye, pero la verdad es que quedamos todos aquí impresionados. El juego que estaba jugando ahorita mismo, ¿cómo se llama? Mario Kart. Mario Kart. ¿Cuál ha sido el nivel más alto que has llegado? Wow. Todo, has pasado mucho. Lo ha pasado todo prácticamente. Y no, es juegos, una pasión, sí, es que lo que yo y digo. juegos más difíciles todavía. Claro, a mí me gusta Mario Kart porque juego contra la gente. Aparte de Mario, ¿qué otros juegos te gustan o cuál aplicas? En Switch juego Mario Kart, Mario Bros, juego Rayman, juego... Y en PS4 me gustan mucho los juegos que tienen que ver con las historias. A mí me apasionan las historias, como por ejemplo Uncharted, como por ejemplo Last of Us. No juego muchos juegos de combate y eso, pero simple porque es mi elección. Pero sí es posible jugarlos. Sí se puede jugar Fortnite, sí se puede jugar cualquier tipo de juego. Wow. A un nivel alto, Sí. o sea, un nivel de competitividad bien alto. E ir practicándolo para entonces tener una representante panameña en Fortnite. Yo sería una de las que te haría barra con toda mi fuerza, la verdad. Oye, Nati, pero cuéntame algo. A pasar del tiempo, a tu experiencia con esto del control y todo lo demás, ¿cómo ha sido beneficioso para ti? ¿Cómo las personas que comentan, que te dicen, los chicos que igual tienen discapacidad y quisieran también incluirse? ¿Has conocido personas así, me imagino? Bueno, realmente en Panamá no conozco muchas personas gamers con discapacidad porque simplemente no se escuchan porque la gente no sabe que conoce. Entonces, yo, por ejemplo, en Panamá no conozco gente que utilice el mismo control que yo utilizo. Wow. Entonces, por eso es lo que yo hago, porque yo sé que hay personas en mi condición. Claro. Pero lo que estoy segura es que por dificultades de acceso o de conocimiento, o también por temas económicos. Exactamente. ¿Sabes? Entonces, no, en cuanto a personas con discapacidad que jueguen, como yo, no conozco. Ninguno. No conozco ninguna, pero de beneficios para mí me abrió totalmente otro mundo Claro. al cual ya yo pertenecía antes. Entonces me permitió volver a ese mundo y Wow. volver a disfrutar lo que siempre disfruté. Excelente, Y jugar claro con que mis sí. amigos, y jugar con mi familia. Claro, de verdad felicidades, Nati. Y creo que tú deberías hacer en vivos en YouTube o en Switch para que mucha gente conozcan sobre esto y sobre ti sobre todo. Ya hemos tratado de convencerla, así que Ahí vamos ahí sobre va. la marcha. Pero Ahí va. Nati, quédense ustedes chicos y vamos a quedarnos aquí contigo porque más adelante vamos a tener más detalles sobre esta entrevista. La verdad es que muy interesante y muy llena. Te puedo decir que me llena entrevistar a Nati aquí hoy. Así es que vamos a esa pausa y pronto volvemos con más de Hashtag. Oye, por acá lo prometido es deuda. Seguimos con la entrevista de mi querida Nati, mi amiga. Ya me hice amiga de ella y yo pronto también voy a empezar a practicar videojuegos, Nati, porque la verdad es que aquí han venido tantos chicos gamers que la verdad me inspiran a ir sobre esa línea. Competimos juntas. Competimos, claro. Me estábamos hablando backstage de que tú quieres o tu sueño es crear una fundación acerca de todo esto, de gamers inclusivos. Cuéntame acerca de eso. ¿Cuál es tu fin de llegar con todo esto? Es que lo que pasa es que en otros países, investigando, me he dado cuenta que existen ya fundaciones que se encargan de hacer llegar este tipo de controles a las personas con discapacidad sin ningún tipo de precio. Es decir, con patrocinadores y con gente que apoya este tipo de causas, puede llegar a cumplir este sueño de las personas. Entonces me gustaría que aquí en Panamá también se comenzara a trabajar en torno a esto y hacer que este tipo de controles y adaptaciones lleguen a las personas con discapacidad. Y también la información, que es lo más importante, porque el desconocimiento es la principal barrera. Exacto. También pueden hacer tipos de charlas para las personas que no saben. De hecho, lo hemos estado haciendo. Estuvimos en el Comic Con, en un panel de gaming inclusivo. Amamos el Comic Con. Sí, ya hemos estado por ahí, digo, dando
dando pininos, Claro. pero sí hemos estado participando en cuanto a dar a conocer. Vamos a estar también en otro par de eventos más, en el Hobbies para Todos en noviembre. Por ahí vienen más cosas, pero ahí vamos dando los pasitos de a poco. Pero quiero que sepan que las pantallas de hashtag y de CERTV en general van a estar abiertas para que ustedes promuevan todos los eventos que van a empezar a tener, y yo sé que van a tener mucho éxito. Así es que felicidades de Muchísimas verdad, gracias. y sobre todo a ti, Nati, la verdad es que me inspiras demasiado. Oye, y es que por acá nosotros estamos impactados con todo esto del control inclusivo, Jenny, y quiero, como vi a Nati jugando aquí, yo quiero que ella me explique, porque me llama mucho la atención cómo ella controla ese aparatito. Cuéntame, Nati, las funciones, no sé si aquí producción me puede hacer zoom para que vean todas las funciones que tienen y cómo ella puede hacerlo. ¿Me puedes explicar? Como yo te estaba explicando, si uno usa un control de cualquier consola, de Switch, de PS4, tiene muchísimos botones. Entonces, ¿cómo haces para accionar cada uno de esos botones simplemente con la boca? Porque no puedes utilizar las manos. Entonces, lo que se hace en este caso es que este control tiene diferentes huequitos por los cuales yo puedo soplar o succionar. Entonces, si yo toco, si yo soplo el botón de la derecha, se activa uno de los botones en el control. Si yo hago el botón de la izquierda, se activa otro. Si yo hago combinaciones entre de la derecha y la izquierda, se activa otro. Si yo succiono, otro, y así sucesivamente. Entonces, esto me permite accionar las miles de botones que tiene un control. La verdad es que esto nos llena de verdad, Nati, de mucha emoción tenerte aquí en hashtag. Y Jenny se ha venido por acá para sí, compartir. claro, porque yo también quería participar. ¡Claro! Yo estoy muy impresionada, Natalie. Me encanta tu buena actitud. Me encanta la buena energía que tiene Natalie y todo lo que logra hacer. Y con esta discapacidad, ya vemos que eso no es una discapacidad para ti, Natalie. No. ¿Qué te impide hacer? Absolutamente nada. Estamos hablando backstage hasta de viajes. Claro que Así que sí. Natalie hace de todo, señores, y eso es digno de admirar. Y bueno, nosotros hemos llegado lamentablemente al momento más triste del día, el momento en que nos tenemos que despedir de ustedes, amables televidentes. Pero mañana usted tiene una cita con nosotros a las 4 de la tarde. Venimos con más entrevistas, más información de gaming, también de tecnología, así que tú no te lo puedes perder. Aprovecho para recordar las redes sociales, @CERTV. Katy, las personales. Claro que sí, @JennyMoes y @KatyPolis, pero por acá voy a recordar las cuentas de mi amigo. Cosas de Geeks. @cosas de geek, para que sigan a Nati y se enteren ahí de todo lo que van a tener, porque van a tener muchísimos eventos y sé que les va a ir bien. Súper. Nos vemos hasta mañana, chicos.